Muy buenas tardes, buenos días para todos. Muchísimas gracias, Julio, por la bienvenida. Damos inicio luego entonces a nuestro módulo el día de hoy. Un cordial saludo para todos. Espero que estén muy bien. Espero que podamos hacer una sesión muy dinámica. La idea es poder, digamos, compartir algunas experiencias, algunos elementos claves para el desarrollo de nuestras actividades y la construcción de un ecosistema digital seguro y compartiendo también algunas experiencias que hemos tenido en este mundo de la ciberseguridad basado en todo lo que está pasando, ¿no? Basado en los nuevos escenarios, las tecnologías emergentes, cualquier, digamos, elemento clave que ustedes tengan a disposición también compartir, pues esto, digamos, será bien construido en el escenario de poder herramientalizar o poder tener en cuenta esos elementos claves para construir una política segura, una estrategia segura y pues componentes estratégicos en cada una de sus oficinas como tácticos, operacionales y claves para poder desarrollarlos, ¿no? Buenas tardes. En la campaña. Denme un momentico, coloco acá mi presentación. Momento. Un momento, por favor. Listo, acá. Compartir. Bueno, ahí ya ven mi pantalla, sí. ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Ven mi presentación? ¿Me confirman, por favor? No la vemos. Hola Manuel, ¿cómo estás? Perdón, ¿Sí la ven? no la vemos de No la Manuel. vemos. Pues yo no No, la veo. No sé si Julio puede verla. no la Ya la puedo. quité. No la puedo ver. A ver, a ver. Ahí Sí, ven la vemos tu pantalla, ¿sí? pantalla ahí. Y ahora cuando cambie, ¿también? ¿O no la ven? ¿No? Ahí solo me veo yo en el Zoom. Ok, espera un momento. Ahora, Perfecto. ok, listo. Bien. Entonces, déjenme, yo saco esto acá y permítame, vuelvo acá. Bueno, ahí supongo que todavía la ven. Bueno, vamos entonces a tratar elementos claves para seguir como un orden de lo que hemos venido desarrollando, que veníamos desarrollando con Germán y adicionalmente para ir complementando algunos elementos claves que, como ya repetí hace un momento, sirven para poder complementar una posible creación de una política táctica, estratégica, pero también documental en materia de lo que es la ciberseguridad. Uno de los componentes claves
que les mencioné en un principio es cómo se crea una gobernanza, entendiéndola como un ejercicio de liderazgo y adicionalmente cómo se crea una arquitectura de esa gobernanza. Esto facilitándolo desde el escenario de que un componente clave es concentrándonos en el ciberataque, ¿no? ¿Cuántos, digamos, de nosotros hemos tenido algún ciberataque o algún incidente en donde se vea comprometida la información? La pregunta la afinco y la genero a nivel general, dado que pues muchos de nosotros en el escenario que nos encontramos muchas veces no comprendemos qué es un ciberataque o qué es un evento de ciberseguridad y a través de eso, pues difícilmente podemos de pronto dialogar en esos aspectos, ¿no? Allí es donde yo quiero preguntarles en este ejercicio, ¿quiénes de ustedes han tenido la oportunidad de enfrentar un ciberataque? Ahí sí la pregunta es general. Si pueden colocar en el chat, bienvenido sea, yo lo leo. Oportunidad de participar, aquí coloco en el chat, en la gestión de un ciberataque. Muy bien. Por acá hay algunos que de alguna manera me han participado. Sí, por el momento no, dice Marco. Pablo de la ENAP dice denegación de servicio. Sí, no, ninguno. Guadalupe por un lado, Manuel Leonardo en otra institución. Ok, bien, perfecto. Sí, generalmente a veces no, no es bueno mencionar de alguna manera cuándo o cuál ha sido la gestión de un ciberataque. Pero me parece muy sano. Des en cuenta que en muchas de las instituciones hoy en día existen fuerzas de tareas conjuntas para poder manejar o atender un ciberataque, ¿no? Entonces, si un compañero que trae una USB infectada, mire, ahí apareció, pues no sé si hasta qué punto será un ciberataque como tal, pero sí probablemente un incidente. Supuestos links para actualizar datos. Muy bien, se tomaron una base de datos y pidieron recompensa en una institución en la que estuve. Neri Anzueto. No se escucha el audio, dice Ruggeri. ¿Todos me escuchan bien? Por favor, háganme una manito, un gesto, una participación, una reacción. Eso, perfecto, perfecto. Bien, bien, bien. Estamos ahí conectados. Muy bien. Está permitido enviar gestos, menos audios, enviar gestos, enviar aprobaciones y todo lo demás y participar en el chat porque los estoy leyendo. No veo la presentación, no, estamos simplemente dialogando, María Beatriz, y estamos preguntando si hemos estado en la gestión de un ciberataque, ¿sí? ¿Y qué es para nosotros un ciberataque? ¿Qué se imaginan que sea un ciberataque? Voy a acá trasladarles una encuesta, una pequeña encuesta, y ustedes me van respondiendo y vamos contestando entre nosotros, porque a raíz de eso se genera cibergobernanza o una gobernanza, ¿no? Entendiendo qué es primero un ciberataque y cuáles son las diferencias entre un ciberataque y un simple incidente, ¿no? Entonces, a partir de ello, quiero leerlos, voy a enviarles un link y todo esto que me están contestando aquí en el chat será resuelto como ustedes me lo indican. Entonces, la idea es hacer una pregunta general, ¿cierto? Y a través de ese sandbox ir creando un escenario de gobernanza. Entonces, ya les voy a colocar acá la pregunta. Ya les voy a decir la pregunta. La pregunta clave es, ¿qué es un ciberataque? Ya se las voy a colocar acá y ustedes me van a responder, ¿cierto? Eh, Vamos a colocar las notas. Cada uno coloca las notas, coloca una nota y vamos a hacer un brainstorming de cuál sería el elemento clave para poder entender primero que todo qué es un ciberataque, pero desde el entendido qué se diferenciará entre un ciberataque y un incidente o un evento. Probablemente evento, ciberataque e incidente sean dos cosas totalmente distintas. Voy a colocar entonces en el chat el muro de brainstorming, ¿vale?
Por acá dice Jennifer, muy bien, es un intento malintencionado de querer acceder sin autorización, robar datos, dañar datos, de acceder a nuestro sistema informático o dispositivo. Muy chévere. Vamos a hacer una pequeña sandbox, ¿vale? Para poder ir colocando en un blog de notas algo que me gusta mucho hacer, que es empezar a unir conceptos, ¿no? Y a través de esa unión de conceptos vamos a poder dilucidar esos componentes claves, ¿no? Entonces, la pregunta ya la puse ahí en el muro. Ya ustedes tienen acceso al muro. Voy a compartir acá el muro para que se den cuenta de qué manera lo estamos rellenando, ¿vale? Por acá ya colocaron cositas. Traten de colocarlos en los posits, ¿vale? Colóquenlo en los posits para poder, digamos, tener varios conceptos, ¿no? Traten de colocarlos en los posits, por favor. Muy bien, la pregunta central es ¿qué es un ciberataque? Por aquí veo algunos posits ya. En los posits, por favor, antes de que se nos vuelva un desorden todo lo que vemos acá. Algunos colocaron, es un evento, es un ataque con toda intención de vulnerar los sistemas informáticos y obtener acceso a la data. Algunos ya saben más o menos el concepto porque seguramente lo han oído de alguna ley en Guatemala. Está orientado de pronto a alguna ley que está actualmente en vigencia o no se encuentra actualmente en ninguna política, en ningún reglamento que es un ciberataque, ¿no? O sí se encuentra reglamentado. Eso lo vamos a poder dilucidar, ¿vale? Bien, ahí ya vamos tratando de más o menos organizar esa pequeña, esa pequeña información, ¿sí? Muy seguramente acá, después de que leamos todo esto que me están anexando, podemos visualizar de qué manera ustedes lo ven. Explotación de vulnerabilidades, invasión a la privacidad. Vamos a verlo en slides, a ver cómo se ve esto. ¿Sí? Muy bien. Traten de colocar un solo concepto, explotación de vulnerabilidades, acceso no autorizado, evento malintencionado. Bueno, ya todos están colaborando. Qué bien, qué chévere. Es una vulnerabilidad de los equipos de robo de información. Muy bien, ya hay cosas muy interesantes. Obtener información sin consentimiento. Eso ahí también está bastante claro, ese escenario. Sí, bien. Ataque de negación de servicio, ¿vale? Ahí hay varios conceptos. Ok, secuestro de información, accesos no autorizados, una acción para poder obtener información de manera no autorizada. Muy interesante. Vulnerabilidad de los equipos para robo de información en equipos informáticos, obtención de datos sin consentimiento, obtención de datos sin consentimiento. Qué gran muro que estamos acá realizando, visualizando por ahora. Sí, ahí ya van colocando otros. Intento de robar información y los datos, vulnerabilidad, todos los que han estado ahí en movimiento de la visualización de lo que estamos analizando. Bueno, en este primer momento, en este primer alcance, tenemos primero que todo para hacer un elemento de gobernanza, primero aclarar un concepto o aclarar conceptos. Entonces, de ahí en adelante es un elemento de ejercicio conceptual para poder orientar cuál es la diferencia entre un ciberataque, un evento o
un ciberataque, evento o incidente, ¿no? Entonces, hay varios documentos que quiero que leamos, ¿cierto? Entre las diferencias que hay entre un ciberataque, diferencias que hay en un ciberataque, evento e incidente. Pero quiero que nos traslademos a un documento muy interesante que habla de la estrategia de seguridad digital de Estados Unidos. Vamos a mirar si por acá lo encontramos, ese concepto. Y acá nos trae unos elementos claves. Primero que todo, hay un diseño conceptual que hay que entender. Primero, un evento es una ocurrencia observable de lo que aparentemente es un cambio de estado en el dispositivo. ¿Cuáles son los ejemplos claves en un evento de ciberseguridad? Por ejemplo, que algún usuario ingrese mal la contraseña y genere de alguna manera un alertamiento de un control y a partir de ello se genere, pues lógicamente, un bloqueo. Eso es un evento de ciberseguridad, un evento de seguridad. Ahora analicémoslo dentro de un incidente. Cuando es un evento es golpear la puerta, ¿cierto? Yo llego a la casa y empiezo a golpear dos, tres, oiga, nadie me abre, cuatro, cinco, seis, nadie me abre hasta el momento que empujo la puerta o violo la cerradura para ingresar. Esto ya es un incidente de ciberseguridad. Una cosa es golpear la puerta, golpear la ventana, y otra cosa es atender algo que se materializa dentro de la organización. Entonces, en ese orden de ideas, un evento de ciberseguridad radica en múltiples golpes o alertamientos, ¿cierto? En donde se vaya a ejercer una acción para poder cometer un incidente ya claramente visualizado o ya claramente materializado, ¿no? Entonces, el otro escenario de un evento es que viola, lógicamente, ese incidente viola las políticas de seguridad de la organización y a través de ellos se vulneran tres principios. Recuérdenme, por favor, esos tres principios. Por favor, los leo dentro del chat. Por favor, indíquenme cuáles son esos tres pilares fundamentales de la seguridad de la información. Esa es otra pregunta que tenemos que resolver. Muy bien. Esos elementos de ese evento, cuando se materializan, viola esos tres principios que colocamos en el chat. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Fíjense que para que exista una debida gobernanza, existe una pirámide la cual tenemos que cuidar, ¿cierto? Y esa pirámide radica en que la confidencialidad es un elemento clave para que nadie acceda o ningún tercero acceda a esa información. La disponibilidad es que siempre nosotros tenemos que tenerla accesible en todo momento y lugar. Y por el otro lado está la integridad, es decir, que esa información no cambia, no se altera, no se modifica. En el caso de un incidente, se violan las políticas de seguridad en la información o de ciberseguridad relacionadas con ese activo de la información. Entonces, cuando los leo en ese orden de ideas, el ciberataque es la conjugación de ese intento malintencionado, ¿cierto? Y ese activo que está por ser vulnerable o vulnerado y causante o se causa una interrupción en ese sistema informático. Cuando hablamos de una interrupción es porque se modifica, se altera, se accede de manera ilícita o de manera indebida y genera una modificación, una alteración en el ejercicio de las funciones normales de ese sistema informático. Entonces, entendamos esos elementos claves porque cuando vayamos nosotros a visualizar, volvamos acá, las diferencias ya se vuelven más claras en el ejercicio. ¿Cuál es el componente de un evento que no necesariamente puede ser negativo? Un ejemplo claro es que muy probablemente esa interrupción o ese pequeño intento de poder cambiar la contraseña genere muchos eventos y necesariamente necesitamos bloquear el usuario.
Realmente no genera un impacto negativo sobre la organización ni genera una modificación sobre el activo, pero sí requiere una acción. ¿Cuál es la acción? El monitoreo y el control, ¿vale? A veces suele ser intencional, claro, a veces el usuario puede ser incidente, puede ser, digamos, incisivo con volver a cambiar su contraseña. Entonces, lo que se le debe decir al usuario, oye, solamente te es permitido cambiarla cada 24 horas o cada 48 horas, o tú estás haciendo múltiples ingresos de sesión y es probablemente que tu dispositivo lo esté usando un tercero. Entonces, esos son los componentes que podemos nosotros distinguir entre lo que es un evento, un incidente y un ciberataque. El problema es que cuando yo les preguntaba a ustedes, muchachos, ¿quién de ustedes ha estado en la gestión del ciberataque? Respondía, yo recibí un correo de phishing. Resulta y pasa que no fácilmente puede diluirse o diferenciarse qué es un ciberataque de un evento, ¿cierto? Porque un evento puede ser también un correo malicioso que me envían a mi buzón de correo electrónico, pero yo no lo abro. Lo dejo que llegue hasta ahí. Puede ser un evento de ciberseguridad, lo reporto a mi entidad, a mi jefe, a la oficina de seguridad de la información, a la oficina de TI o a la oficina de TIC y fácilmente ellos realizan un control, un monitoreo, una verificación y una validación. Entonces, des en cuenta que la pregunta era clave. ¿Quién de ustedes ha gestionado un ciberataque? ¿Cierto? Entonces, ahí se las vuelvo a repetir. Ahora sí, dados la explicación anterior, ¿quién de ustedes ha gestionado un ciberataque? Coloquen no, sí, no, sí, o coloquen allí. Ok, bien, perfecto. Ahora sí vamos entendiendo las diferencias entre un evento de seguridad, un incidente de ciberseguridad y un ciberataque. Ahora los quiero a ustedes llevar a otro escenario, que es compartirles que todo tiene que ver con una evolución tecnológica. Des en cuenta que hoy estamos administrando bases de datos. Hoy estamos administrando inclusive inteligencias artificiales. Acá la pregunta clave es, ¿ustedes qué inteligencias artificiales manejan? Colóquenlo ahí en el chat. Yo voy a colocar las que yo utilizo y ustedes también colocan las suyas. Voy a colocar acá una. Perplexity, otra. Voy a colocar ChatGPT. Bueno, ya la tienen ahí, ya la tenemos ahí. Copilot. ChatGPT, Gemini, Copilot, ChatGPT, etcétera. Muy bien, muy bien. Cloud, wow, Esteban, felicitaciones, muy buen motor. Cloud Grok, DeepSeek, por ahí hablaron de los chinos, miren. Copilot, ChatGPT, OpenAI, Copilot, muy bien, muy bien, ahí ya van colocando más escenarios. Mientras ustedes colocan ahí los escenarios, yo les voy a mostrar que quiero primero que respondamos una pregunta. Eh, ¿Cuál de esas inteligencias artificial? Levante la mano sinceramente. Elizabeth también. DeepSeek con los chinos. Ok. Copilot, Gemini, Cloud, DeepSeek, Cloud, Gemini, Grow, ChatGPT, Copilot. Wow. Casi todas. Bueno, la mayoría. ¿Vale? Yo quedé corto, se lo coloqué Perplexity, pero mira, acá hay otros motores, Llama, o sea que pronto desarrollas Meta, utilizando también WhatsApp, se accede a Meta,
Facebook, Grok a través de X. Muy bien, excelente, excelente. La pregunta es, aquí la coloco en el chat, ¿cuál de estas herramientas, cuál de estas herramientas las utilizamos licenciadas? Bien. Pregunta clave. Cloud, muy bien, licenciada. Copilot, muy bien por ello. Gemini, Copilot, ChatGPT, Copilot, muy bien. Excelente. Ahí los voy leyendo, los voy leyendo. Muy bien. Todas las que uso son con licencia. ChatGPT y Cloud. $20. Ok. Perplexity. Bien. Voy a compartirles nuevamente pantalla. Me dicen si han visto esta aplicación y me dicen qué diferencia hay entre todas estas que ustedes han colocado o si ya la están usando. Pues me confirman, por favor. Se llama Chatly. Versión gratuita en línea, licencia. No, versión gratuita es versión gratuita, ¿no? Y licencia es adquirir una licencia, ¿vale? ¿Cuál de los que utiliza licencia han depurado los datos o borrado los datos históricos de sus chats? Yo no, yo sí, muy bien. Unos utilizan una higiene digital con la inteligencia artificial muy interesante. No, yo sí, yo no, muy bien. Yo a veces, ¿ok? O no lo tienen muy en cuenta de alguna manera, ¿vale? Lo más importante acá es no utilizar datos sensibles frente al ejercicio de las inteligencias artificiales, ¿no? Aquí yo quiero trasladarlos a un escenario en los cuales los riesgos muchas veces están asociados con todo lo que está pasando con el manejo de las inteligencias artificiales y hoy en día con el manejo de los IA agénticos. ¿Alguien sabe de pronto a qué me refiero con IA agéntico? Ubíquenlo ahí también exacto, agentes de IA. Muy bien. Raúl, muy bien. Excelente. Agentes de IA o IA agénticos. Sí. Bien. Aquí yo voy a meterme a Charlie. Ese es un chat normal. Exacto. Lo que quiero de ustedes vean es todos los motores que tengo a disposición. Miren, OpenAI, GPT, Gemini, Grok, Cloud, Gemini, OpenAI en varios de los motores. Grok, voy a colocar acá, espera a ver si tengo zoom. Ok, aquí me va diciendo cuáles son los motores que puedo usar. Y este es uno de los más recientes o el más inteligente, el más completo que tiene Cloud, que es Opus. Sin embargo, yo puedo mirar más abajo qué otros motores me sirven. Aquí tengo DeepSeek, miren, acá está, Kimi, OpenAI GPT-5, Gemini, ¿sí? Voy acá a reducir un poquito para poder ver la pantalla hacia abajo. ¿Listo? Y OpenAI 4.0. Todos estos unidos entre sí. ¿Ya la han visto esta aplicación? Ok. Autónomos Workflows. KI Charlie es un compilador de inteligencias artificiales o de motores de inteligencias artificiales, ¿vale? ¿Tiene agregado las otras IA? Claro que sí. Bueno, hay unas que no tiene agregadas, mentiría, como Banana. Banana no la tiene agregada, pero sí tiene agregadas las que están inmersas en Gemini, ¿cierto? Entonces, si la tiene Gemini, la agrega inmediatamente, ¿no? Mucha gente puede ser que ya no solo es un chat, sino que puede hacer acciones en el dispositivo. Muy bien. Y alguno de ustedes ha oído, ya les voy a mostrar un elemento clave. Me parece interesante mostrar acá antes de entrar en los requerimientos de la gobernanza en ciberseguridad y de qué manera la observamos
frente a las tecnologías emergentes, ¿no? Eso es clave dentro del desarrollo de nuestro módulo que vamos a desarrollar, ¿vale? Y acá es importante ver los componentes que tienen, por ejemplo, hoy en día los componentes IA agénticos, porque nos han sembrado un reto muy interesante, en la cual nosotros en nuestras organizaciones tenemos que prestar mucha atención, ¿no? Y aquí, pues lógicamente viene un detalle que son los deepfakes. Ya hoy en día no estamos al frente de una relación de confianza frente al escenario de los sistemas, ¿no? O más bien, las infraestructuras críticas están más expuestas a el uso de los agentes IA. Y eso pues viene siendo muy interesante porque en este mundo que se viene implementando procesos de ciberseguridad. Disruptivamente aparecen las tecnologías emergentes y a partir de ello aparece la transformación digital, un componente entre comillas necesario en todas las organizaciones, pues lógicamente una persona en ciberseguridad tiene que manejar muchísimos eventos, muchísimos posibles incidentes y posibles ciberataques dirigidos a esas inteligencias artificiales. Ustedes ven a ver acá la persona que trabaja en ciberseguridad y tiene, por un lado, amenazas, tiene que responder ante incidentes, tiene que responder ante un compliance, tiene que atender incidentes, tiene que monitorizar esos eventos, tiene que evaluar costos sobre esa transformación digital o TIC que se está haciendo en la organización y adicionalmente tiene que evitar caer. Ustedes me van a decir, bueno, pero todo eso tiene que hacerlo una persona que maneje la gobernanza en ciberseguridad. Yo les digo, sí. Muchas de esas cuestiones hoy en día se vienen, digamos, manejando en cada una de las organizaciones y es a partir de ello que la gobernanza entra a figurar o entra a un estado supremamente interesante para poder evaluar, ¿no? Y allí es donde a nivel de país, a nivel de personas, tenemos que tomar decisiones para empezar a leer qué está pasando en el argot de la ciberseguridad, ¿no? O en el argot de las tecnologías emergentes. Yo acá les voy a dejar la primera lecturita. Ustedes me van a decir, uy, profe, ya nos está colocando, o Emanuel, ya nos está colocando tareas. Pues no es una tarea como tal, ustedes ahí la analizan con su IA, pero es bueno que ahí la tengan. No vamos a entrar en detalle sobre la lectura aquí en esta charla, en esta conferencia, pero sí es bueno que ustedes la tengan a la mano. Lo voy a colocar por acá y es analizar sobre todo el rol que tiene actualmente el cibercrimen, ¿cierto? Sobre el ejercicio de la gobernanza en ciberseguridad que actualmente estamos nosotros haciendo o empezando a realizar o empezando a dilucidar. Entonces es importante nosotros tener en cuenta que no solamente tenemos a un lado la ciberseguridad con componente lleno de cosas, incidentes, eventos, ciberataques, sino que tenemos que empezar a visualizar también un escenario clave que es la geometría. La voy a colocar acá. Eh, Permítanme un momento. Abro acá el chat. La encuentran así, ustedes simplemente la buscan. Entonces, aquí yo les coloco un ejemplo, ya se las voy a buscar, la geometría del cibercrimen, y aquí ya les voy a colocar el link de la lectura. La tienen ahí, la tienen ahí para su lectura. Pero pues me salió, fue la búsqueda en Google, pero bueno, ahí ya ustedes la tienen a la mano y la pueden descargar, no hay ningún problema. Está en ResearchGate, ¿vale? Y simplemente la tienen ahí a la mano. Lo que sí quiero es que la discutamos la próxima sesión para poder visualizar qué tipo de riesgos o qué tipo de amenazas nos estamos enfrentando en las nuevas fases de esa gestión de la ciberseguridad. Y es por ello que hoy en día los que trabajamos en todo este cuento
de ciberseguridad, nos estamos llevando muchas sorpresas. La primera sorpresa es lo que tiene que ver con los nuevos incidentes generados por las inteligencias artificiales, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tener una parte empática con los que trabajamos en ciberseguridad, porque a veces lo que creemos que es que la ciberseguridad es simplemente ir y hackear un dispositivo y protegerlo, sino la ciberseguridad radica en cómo nosotros poder pensar en nuevas alternativas para poder mitigar lo que antes llamábamos esos eventos preconfianza, es decir, que nosotros nos atenemos a un evento de phishing o un evento de malware o un evento de negación y lo que hoy en día tenemos como adversarios. Cambió la ecuación en cierto momento porque creíamos que antes solamente teníamos este escenario. A este escenario le agregamos IA, es decir, que ahora el adversario utiliza ataques de IA orientados hacia este pequeño ñu, ¿vale? Ya antes ustedes han visto muy probablemente esta alusión, ¿cierto? Al pequeño ñu, pero ahorita mismo ciberseguridad ya no se gobierna desde la trinchera o desde la herramienta de monitoreo. La ciberseguridad necesita un paso adicional a esa gobernanza, ¿cierto? O esa idea de gobernanza. Entonces, es muy importante tener en el radar dos elementos claves, ¿cierto? Dos elementos claves que nos van a llevar a dilucidar de qué manera poder liderar esa gobernanza, ¿no? Entonces, un componente es, ya les voy a mostrar acá. Un componente clave es la evolución tecnológica, ¿no? Entonces, ¿qué tan evolucionados estamos dentro de la organización para poder atender este tipo de riesgos? ¿Qué tan evolucionados estamos para poder involucrar la inteligencia artificial y gestionarla, autogestionarla o de alguna manera pasar por obvio que la inteligencia artificial está haciendo el trabajo por mí? Entonces ahí viene la tensión o la complejidad del manejo de la gobernanza de la ciberseguridad. Y es probablemente que nosotros estemos pensando en que todo me pase a mí, o todo le pasa a mi entidad, o todo le pasa a mi organización. Y es una cosa totalmente falsa. Vemos la ciberseguridad centralizada, más no un enfoque descentralizado. ¿Y qué significa distinguir entre centralizado y descentralizado? En que no solamente me pasa a mí, le pasa a muchos gobiernos y a muchos países. Les doy un ejemplo desde Colombia. Cuando ocurrió el ciberincidente, que fue un ciberataque orientado hacia la rama judicial, nosotros lo pensábamos solamente desde la rama judicial, pero no lo veíamos desde un ecosistema. El ecosistema de que a través de la rama judicial se perjudicarían otros sistemas críticos, otros activos críticos o sistemas o servicios esenciales dentro del gobierno, dentro del Estado. Y es allí donde nosotros simplemente lo pensábamos en solucionar por nuestros propios medios, ¿no? Por nuestras propias ayudas o simplemente no levantábamos la mano y decíamos, oiga, estoy viviendo un ciberataque, me están atacando, estoy viviendo un incidente y yo lo estoy gestionando solito, ¿sí? Y esa es la carencia de gobernanza. Finalmente, lo que nos dijo el año pasado el Foro Económico Mundial es que los riesgos iban a evolucionar de acuerdo a la evolución tecnológica. Y por el otro lado, Gartner también nos los dijo, nos los manifestó, porque dijo que la tecnología iba a avasallar la ciberseguridad, es decir, que iba a sobrepasar la ciberseguridad. Hoy en día podemos ser muy hábiles manejando inteligencia artificial generativa,
pero lo más importante es si somos capaces de gestionarla. Entonces allí es donde yo los invito a que miremos un escenario que les voy a proponer acá. ¿Cuáles son esos componentes que yo debo tener en cuenta para poder gestionar esos elementos de riesgo, ¿no? Y es allí donde entra a jugar un escenario de la posconfianza, ¿no? ¿Qué es esa posconfianza? Es lo que creía yo que estaba preparado, pero lastimosamente no lo estoy del todo preparado, ¿no? Entonces, primero distinguir qué es un escenario de riesgo, un escenario de un evento, un escenario de un incidente y un escenario de un ciberataque. Y cómo gestionarlo para poder hacer una gestión centralizada y poder llevar a un escenario ecosistémico y poder compartir información de manera articulada. A ese escenario le llamamos el no entender de qué manera el riesgo se debe atender, ¿cierto? Por otro lado, aparecen estos escenarios, no sé si ahí ustedes estén en audio, ¿me confirman, por favor? Sí, ¿me confirman ahí en el chat? Si tengo audio, no, listo, ya comparto nuevamente, no hay problema. Ok, perfecto, gracias, Omar. A ver, ahí, tampoco. Sí, no, igual, no, igual. Bueno, yo creo que aquí por... Esperen a ver un momento. Ahí, me avisan. Ok, vale, perfecto. Gracias, Guillermo. Vale. Entonces, en ese video lo que se ilustra es el escenario de riesgo que un escenario de entrega a la inteligencia general, ¿cierto? Inteligencia artificial general, que es otro escenario del estado de la posconfianza. Resulta y pasa que para tener una gobernanza, nosotros estructuramos muchísimos datos, ¿no? Y esa estructuración de datos que fuimos cultivando a través del tiempo, es en cuenta que en 2019 OpenAI no existía en claridad, pero en el 2020, 2021 empezó a florecer todo el componente de utilización de esos datos, ¿no? Muchos otros conspiraron de que fue eventualmente el escenario para poder centralizar grandes volúmenes de datos estructurados de la gente para poder después lanzar una inteligencia artificial generativa. Y así fue como aparecieron los éxitos de todos estos motores que hoy en día ya conocemos y que se están usando y que ustedes están usando. El problema es y la pregunta es, ¿nosotros estructuramos alguna vez esos datos para entregársela a una inteligencia artificial generativa? ¿Estamos generando realmente datos limpios, datos concretos, sin sesgo, visuales y protegiendo la privacidad de los usuarios? ¿Estamos teniendo gobernanza sobre esas inteligencias artificiales? Partimos del principio de que una licencia no se debería comprar unipersonalmente, sino empresarialmente para gobernar los datos. Entonces, esos son los componentes claves que quiero preguntarles a ustedes si eso realmente se está haciendo o si no se está haciendo actualmente en cada una de sus organizaciones.
La pregunta clave es, si hay una real gobernanza sobre los datos en el uso de la IA, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son los componentes claves que debemos seguir para que la gobernanza de la ciberseguridad tome control sobre esos elementos claves, ¿no? Entonces, allí es donde las organizaciones deben pensar también en las personas. Allí es donde nosotros también debemos trasladar la función esquemática de lo que hoy en día los componentes de una IA pueden trasladarse a un escenario real, como lo vimos en el video, como se ve en el video que de alguna manera se reporta de Skynet con Terminator. Entonces, en ese orden de ideas, aquí hay que pensar en básicamente en tres aspectos fundamentales. Si pensamos en gobernanza, debemos pensar en los tipos de ciberataques que vamos a recibir con la inteligencia artificial. Y un componente en ese escenario es pensar cómo pensaría mi adversario utilizando inteligencia artificial. ¿En qué dimensiones pensaría un ciberatacante que use inteligencia artificial, ¿no? Partiendo del hecho en que nos toca abordar el ecosistema centralizado del enfoque en mi organización frente a lo que se esté manejando a nivel global. Y también entendiendo que hoy los ciberatacantes son de distinta índole, son de distinto componente, mitad humanos, mitad máquina, ¿sí? Entonces, allí es donde también debemos nosotros pensar, ¿no? Este slide me ayuda a poder visualizar lo que estamos nosotros pensando. Anteriormente creíamos que los cibercriminales tenían una gran capacidad para atacar porque se la pasaban trasnochando y ejecutando código o echando código, como decimos acá en Colombia, digitalizando para poder realizar ataques. Pero nos dimos cuenta que no solamente los ciberatacantes o los cibercriminales hoy se encargan de atacar, obtener información y utilizarla con la organización, ¿no? Estamos hablando que ese cibercriminal interactúa o se volvió como un mercenario. La mayor parte de estos mercenarios hoy actualmente utilizan inteligencia artificial para poder hacer ciberataques en donde la opción no es descifrar la información en este momento, ¿cierto? Y ahí viene un concepto que lo voy a apuntar acá y ustedes lo van a averiguar o lo colocan ahí en sus navegadores, si están en un navegador. Uy, este me salió muy grande. Ya voy acá a borrar, me salió muy grande esto. Bueno, puedo utilizar esto. Ok. En donde estos mercenarios utilizan una tendencia que es cosechar hoy, ¿cierto? Cosechar ahora, ¿cierto? Que es el acrónimo o las definiciones de estas letras. Harvest, ¿cierto? Harvest now and o and decrypt later, ¿no? Entonces, HNDL, ¿cierto? Esto es el componente que actualmente hoy el ciberatacante, el adversario, está utilizando. No le interesa llevarse los datos para poder decir, oiga, ataqué a esta empresa, ataqué a esta organización. Bueno, en el caso del gobierno, sí, muchos tienden que ver al o tienen que ver al sabotaje o tienen que ver con una coyuntura política, o tienen que ver con una coyuntura social, o tienen que ver con una coyuntura estratégica. Pero hoy los mercenarios de datos simplemente van a hackear, van a atacar, van a obtener la data y no les interesa que esté cifrada. Con el tiempo, este mercenario de datos, Harvest Now, Decrypt Later, lo que hace es cosechar una gran cantidad de datos para poder después, en 2 años, venderlo al mejor postor y que más adelante se decripte. Ese es el objetivo de éxito de este tipo de personas, ¿no? Entonces, des en cuenta que hoy ya el atacante, el adversario que teníamos antes, no es el adversario de ahora. Combinado con que existe, o bueno, la mayor parte, ha crecido exponencialmente un 25%
el uso de inteligencia artificial para poder atacar. Y ya vamos a ver en qué ejemplos se ha utilizado la inteligencia artificial para poder realizar estos ciberataques, ¿no? La mayoría de estos ciberatacantes ya está llegando al 45% que ya no necesariamente se sienta ante una máquina para poder realizar un ciberataque. Entonces, por ende, está utilizando cualquier GPT, ¿cierto? Cualquier formato de GPT. Ya existen unos en el mercado, yo de pronto ya han visualizado alguno de ellos, pero aquí les traigo un nombre del que más se utiliza en la Deep Web que se llama Fraude GPT. Fraude GPT es así como existe eh, ChatGPT, existe Fraude GPT. Con este Fraude GPT yo puedo crear malware, ¿cierto? Yo puedo crear una amenaza. Esa amenaza puedo colocarle un nombre o puedo enviársela a una persona, una organización y evadir defensas de esa organización, ¿no? Entonces, fíjense que hoy ya no tenemos el mismo atacante que se encargaba de comer pizza, tomar Monster hasta las 3 de la madrugada para poder atacar. Estamos al frente de un atacante que se apoya el 55% de inteligencia artificial para poder obtener la posibilidad de tener éxito. Y está llegando a un punto en el cual que si realiza un ciberataque está llegando al 95% de éxito. Des en cuenta todo lo que el panorama del ciberataque frente al ejercicio de la gobernanza nos obliga a podernos anticipar. Otra pregunta que quiero hacerles, ¿cuántos de ustedes anticipa en lugar de cuál es la diferencia, perdón? ¿Cuál es la diferencia? Siguiente pregunta es la diferencia entre prevenir y anticipar. Ustedes los voy a leer allí en el chat, ya lo coloco. ¿Cuál es la diferencia entre prevenir y anticipar? ¿Ustedes qué creen? Los leo. Prevenir es anticipar. Bueno, wow, pero no hay ninguna diferencia, ¿no? Es evitar que suceda. Y anticipar en un ciberataque es también prevenir, porque la respuesta de Leslie me dejó un poquito inquieto. ¿Prevención es lo mismo que anticipar el ciberataque? ¿O prevenir es ejecutar acciones para que la persona no cometa un evento, no cometa un incidente? ¿Cómo sería esa prevención dentro de la definición evento, ciberataque e incidente? Prevenir, tomar acciones antes de que suceda. Anticipar, evaluar el entorno y de allí formular las acciones. Bien, interesante, Julio. Prevención es un mecanismo con proyección anticipada. Y aquí me copiaste de inteligencia artificial. Bien. Anticipar es saber qué pasar, prevenir, tomar acciones antes de. Prevenir es usar la herramienta. Anticipar, prever antes de que suceda. Prevenir, actuar para evitar o disminuir un riesgo. Prevenir es evitar y anticipar es prepararse conforme a una evaluación de situación. Me gusta, ya mira esa respuesta. Prevenir es actuar para evitar que un ataque ocurra. Anticipar es predecir que un ataque puede ocurrir. Muy bien, Fernando. Muy bueno. Algoritmos postcuánticos, por ejemplo. Wow. Prevenir es buscar las alternativas para no quedar en riesgo. Anticipar es mejorar las condiciones de seguridad. Esto es más eficiente. Anticipar un ciberataque implica identificar riesgos, amenazas o señales tempranas antes de que ocurran con el fin de prepararse y responder oportunamente. Wow.
En síntesis, anticipar enfoca prever amenazas, mientras que prevenir es mitigarlas. Esta por acá va la respuesta. Muy bien. Voy a colocarla acá para verificar cómo la vamos desarrollando. Bien, entonces los estoy leyendo y es un elemento clave poder, digamos, dilucidar si nosotros estamos en coherencia, acción versus reacción, trabajar pasado, una cultura de reacción y una acción proactiva, mejora continua. Prevenir es tomar las medidas para evitar el ataque que ocurra. Probabilidad versus impacto, enfoque, riesgos, mitigar. Prevenir es como poner un parche antes de que se rompa la cosa, porque ya sabes que suele romper por ahí. Anticipar es ver lo que el cielo está a decidir, no solo llevar paraguas, también cambiarte la ruta por si hay inundaciones, incluso proponer una reunión virtual para no salir. Ok, eso digamos que eso reúne muchísimos de los componentes que estamos acá hablando. Muy bien. Prevenir es protegerse. Vamos a ver esta definición, a ver qué les parece. Anticipar es moldear el comportamiento del adversario. Operaciones ofensivas, inteligencia de amenazas, uso de inteligencia artificial. Prevenir es fortalecer el terreno y simplificar la defensa. Modernización táctica, técnica, seguridad en infraestructura crítica, desregulación inteligente, responsabilidad en el sector privado, ¿vale? Entonces, fíjense el componente que estamos acá evaluando. Primero, hay que conocer al adversario. ¿Qué tipo de adversario tengo yo al frente para poder prevenir y poder anticipar? ¿Vale? No puedo prevenir algo que no conozco. Ahí viene la segunda pregunta. ¿Conocemos a nuestros adversarios? Cierro, cierro mi interrogante. Y para ello se utiliza la inteligencia de amenazas. Muy bien. Para ello se verifica si esas tácticas y si esas técnicas proveen de ese adversario o no. Por eso se llama inteligencia de amenazas, ¿vale? ¿Y para qué uso entonces un modelo de inteligencia artificial para que me ayude a poder de alguna manera anticipar? Pues los modelos de datos son regresionales, algunos ayudan a indicar o generar un indicador predictivo, algunos ayudan a generar indicadores evaluativos del riesgo y algunos ayudan a mejorar la postura de ciberseguridad y la gobernanza interna de mi organización. ¿Sí se dan cuenta? Estamos apuntando a dos componentes claves y diferenciales. Anticipo, conozco mi adversario, conozco el ciberataque, conozco qué tipo de evento estoy monitorizando, conozco qué tipo de incidente estoy afrontando, conozco el ciberataque que estoy gestionando y conozco el ciberatacante que me está afectando. De tal manera que puedo anticipar un escenario de riesgo o un escenario de un incidente. Y prevenir es tomar una gran lección aprendida sobre un escenario de afianzamiento de ese terreno, implementar medidas y contramedidas para poder ejecutar de una manera sana, coordinada, esas metodologías como la llamada Zero Trust, que ya más adelante lo vamos a ver en la siguiente sesión, cómo proteger qué es crítico para mí, qué no es crítico para mí, y cómo poder, digamos, limitar accesos o privilegios a esos componentes que de pronto buscan generar escenarios de inconvenientes para implementar nuestra debida prevención. Y sobre todo, una responsabilidad intrínseca para poder responder de manera extrínseca y poder responder a nuestros clientes. Entonces, fíjense que son dos escenarios notables.
en los cuales yo quiero llevarlos. Vale, voy acá a repetirlo, Neri, para poder diferenciarlos. Primero, anticipar es entender el comportamiento del ciberataque y del adversario, o sea, del ciberatacante. ¿A través de qué? Operaciones ofensivas, si se necesita defenderse algo que no que conocemos bien. Operaciones de, o más bien actividades de inteligencia de amenazas para priorizar qué tipos de elementos tienen estos actores contra mí, ¿cierto? Y uso de la inteligencia artificial con datos ciertos, ¿cierto? Con datos reales que permitan utilizar un modelo para poder llegar a un indicador predictivo sobre ese actor o sobre ese adversario, ¿vale? Y prevención son esas herramientas, metodologías que permiten defender lo que internamente está construido y evitar que el daño del incidente, el daño del ciberataque permita acceder o permita de alguna manera dañar o alterar o modificar, eliminar o alterar esos tres principios fundamentales que hablábamos en la primera parte de esta sesión. Acuérdense que un elemento clave es poder hacer esa distinción. Si yo monitoreo eventos, ¿qué estoy haciendo con esos eventos? Los que trabajan en la parte técnica los escucho. ¿Qué hago con los eventos de ciberseguridad? Sí, ese es otro componente supremamente clave para poder evaluar. Ten en cuenta que aquí me hablaban de riesgos, me hablaban de ajustar metodologías, me hablaban de analizar causas, me hablaban de prevenir con herramientas, me hablaban de tener planes de contingencia. Entonces, ¿qué estoy haciendo con los eventos actuales de ciberseguridad que está recibiendo mi organización? Esa es otra pregunta clave que quiero hacerles. Investigar si son reales o falsos positivos. ¿Qué será un evento falso positivo o positivo? Positivo o falso positivo. Debería de analizarlos y tomar decisiones y acciones al respecto. Muy bien. Esto me parece muy interesante. Raúl dice algo muy concreto. Tomar acciones, decisiones. ¿Qué me permite tomar una acción y qué me permite tomar una decisión en mi organización a partir de un evento? ¿Cómo estoy analizando esos eventos? Ahí viene la pregunta para Raúl. ¿Estoy utilizando un modelo de datos estructurado de esos eventos? ¿Lo delego a una IA? ¿Lo delego a una herramienta? ¿O hay una gestión del conocimiento de eventos e inteligencia de amenazas? Esa sería la pregunta para Raúl. Y para todos los demás, ¿qué estamos haciendo frente a ese monitoreo de eventos? ¿Sí? Esto está retroalimentando los ejercicios tanto de defensiva como de prevención, como también de nuestros o la madurez de nuestros equipos técnicos, ¿vale? No solo apagues el incendio, también averigua por qué pasó. Haz que no vuelva a pasar. Bien, excelente. Transformaros en medidas. Muy bien. Transformarlos en medidas. Incidentes de seguridad. Vale. Algo, algo tiene que ver con lo que ya explicamos. Si es un incidente de seguridad, muy seguramente ya es una lección aprendida. Pero si es un evento, ¿qué puedo hacer con esos eventos? Una acción como una reacción o preventiva. Si se tiene información y monitoreo, decisión al respecto, conocimiento y la información que manejamos. Se hace un análisis sobre los datos obtenidos en el monitoreo para hacer estrategias de defensa y prevención. Vale, ¿el monitoreo me sirve para prevenirme o para poder anticipar? ¿Cuál sería esa respuesta? ¿Anticipo a través del monitoreo conociendo al actor y al adversario o simplemente prevengo y coloco un control? Allí digamos que de alguna manera es bueno saberlo que primero tenemos que tener una estructura general
de lo que actualmente estoy recibiendo en ese monitoreo, ¿no? Porque lo que decían más atrás, ¿qué me distingue a mí que es un falso o es un positivo de acuerdo al escenario de monitoreo? Muy bien, excelente. Con el monitoreo anticipo y luego prevengo. Bien, ajusto medidas, contramedidas, resuelvo en el ejercicio que van apareciendo esos eventos. Clasificación de ataques. Bien, aquí ya hay una tipología muy interesante, Joe. Aquí ya sé que hay un nivel de conocimiento más avanzado. Miren, malware, ransomware, phishing, ataque de fuerza bruta, explotación de vulnerabilidades, ataques internos o ataques tipo insider. Muy bien. Evaluar el evento y analizar su impacto, tratar de correlacionar el evento con otros. Y fíjate que, Henry, estás hablando de datos estructurados. Cuando hablas de correlación, es un dato estructurado con otro, es un par con alguna similitud. Pero un evento que tenga o responda a un patrón puede ser construir una neurona de la nada, es decir, construir una información que nos traiga más información, construir un dato que nos traiga más datos, ¿vale? Entonces, a partir de ello, debemos concebir la multiplicidad de eventos como una oportunidad en donde no hay una estructura fija y hay una oportunidad para agregar un modelo de datos, ¿vale? Muy bien. Estandarizada data. Bueno, ahí entiendo que datos estandarizados. Muchas de las herramientas ya los tienen, los datos estandarizados, entonces ya hay una homologación de las variables frente a los criterios, entonces estaríamos hablando de modelos de datos estructurados. Con la IDA podemos anticipar un futuro ataque. Sí, no. Hay más probabilidades de que no podamos anticipar el ataque, pero sí identificar patrones para evitar que ese mismo se repita. No necesariamente un ciberataque, pero sí una técnica. Muy bien. Bien, veo mucho conocimiento, veo mucha información y veo mucha actividad en este chat. Súper interesante. Ahora, vayámonos a un escenario en donde ustedes mismos gestionen o intenten gestionar un modelo de seguridad o de gobernanza. Y aquí es donde yo quiero trasladarlos, ¿sí? Que es el campo de los roles de acción, tanto en lo técnico y en la diferencia que hay entre lo estratégico, ¿no? Que es ya lo basado en la gobernanza que tenemos que solucionar, ¿no? Entonces, importantísimo es que cada uno de estos componentes, permítame acá un momento. Hola, muy buenas. Aprovechando ahorita esta pequeña pausa, vamos a compartir en el chat el enlace de asistencia para que puedan sumarse. Como les he compartido, es muy importante para nosotros que puedan brindar su información para que podamos enviarles la presentación, pero también, sobre todo, los materiales de la sesión y los próximos enlaces de Zoom, ¿verdad? Yo sé que algunas personas también son parte de otros enlaces que les han compartido aparte de la institución. Entonces es importante que nos puedan ayudar también a compartir el correo y evitar que podamos tener los desafíos que nos ocurren. Por ejemplo, tenemos a veces retos de que enviamos correos y nos salen rebote o no nos dejan ingresar, ¿verdad? Nos sale que hay un problema ahí. Entonces, las instituciones, gracias por tu pregunta, Guillermo. Los funcionarios de SG Plan únicamente llenan el formulario de SG Plan
y el general para todos los demás, por favor. Ahorita te damos acceso. Emanuel, ¿nos escuchas? Un segundito, aquí tenemos un tema técnico. Te convierto en coanfitrión, Emanuel. ¿Me confirman si ya tienes el acceso? Ya te veo Ahora por sí. ahí. Súper, Gracias. estamos. Perfecto. Bueno, muy bien. Estaba aquí abriendo la aplicación de escritorio. No fue que se me haya ido la señal, sino que abrí la aplicación de escritorio que me parece mucho más fácil de manejar. Muy bien. Bien, entonces, un componente clave para poder generalizar o para poder, digamos, mejorar esos, digamos, virtudes o raíces de la gobernanza. Recuerden que hay una clasificación, por ahí hablaban de políticas. Recuerden que la estrategia es una parte, estamos hablando de la táctica y la operación. La operación se radica en todo el ejercicio de esas políticas, reglamentos, cumplimientos y todos los componentes de ciberseguridad que necesitamos a nivel interno. Pero la gobernanza va un poquito más allá, un poquito más arriba, un poquito más a nivel de estrategia y un poco más a nivel inclusive de estándares globales de ese ejercicio que tenemos nosotros que realizar frente a cada uno de los componentes que estamos evaluando en nuestra organización. Y que esto finalmente finalmente se vea permeado por los estándares que igual tenemos en los componentes claves en nuestro país. ¿Y por qué en nuestro país? Porque digamos que cabe digamos, el elemento o la cuña, si no se apalanca o si no se genera una homologación dentro de lo que estoy haciendo en mi organización a nivel público, esto difícilmente va a tener una trascendencia en la gobernanza o en la política general que tenga a nivel nacional. Y también puede ser de manera aterrizada de manera jerárquica. Se crea desde la política y se aterriza a nivel de la organización, ¿vale? Entonces, allí para que esos elementos los tengan en cuenta. Voy a proyectarles acá. Ya compartimos en el enlace justo de asistencia. Perdona ahí, Emanuel. El Ah, anuncio bueno, perfecto. publicitario. Muy bien. Tranquilo. Ahí ven mi pantalla, solamente para confirmar. Sí te vemos, ok. Está por cargar. Nos sale, está iniciando la función de ¿Está compartir, pero cargando? no he terminado de ver. A ver. Ahora sí, creo. Perfecto. Bien. Bien, entonces, una pregunta clave antes de resolver el atributo de gobernanza desde la parte estratégica, táctica, operacional, es responder qué entendemos nosotros por identidad digital. ¿Qué será para nosotros identidad digital? Voy a compartir otra vez. ¿Qué será para nosotros identidad digital?
Yo voy acá a tratarlos de leer y voy a colocar algunas de sus respuestas. Registros online. Bien, digamos que sí tiene que ver con algún aspecto que esté orientado a los registros online, sí. ¿Qué otro elemento creen ustedes? Identidad digital es el rastro que dejas, muy bien, que dejas en Internet, tu nombre, fotos, correo, redes sociales y todo lo que se sabe de ti online. Una forma de correlacionar los usuarios, comportamientos, presencia en el ecosistema digital, se debe, bueno, nuestra información en Internet, ejemplo, redes sociales, muy bien. Bueno, identidad digital es igual a huella digital. ¿Qué dicen ustedes? ¿Identidad digital será lo mismo a huella digital? Muy bien, Pablo, por responder. Huella, sí, ok. El rastro o la orientación, quizás, digamos, también inclusive comportamientos, ¿vale? Eso también es un escenario en el cual nosotros debemos preocuparnos. Hemos quedado con el no es lo mismo, dice Mariana. ¿Por qué será que no es lo mismo? Quizás de pronto esté escrito en nuestra estructura normativa que de pronto no sea lo mismo o de pronto tiene alguna similitud, ¿no? Si es lo mismo, uy, ahí tenemos un elemento clave. Bueno, huella digital sí es el componente de nuestra historia digital, inclusive todos nosotros tenemos una historia digital abierta públicamente, las hemos creado a través de redes sociales o a través de los mismos elementos donde hemos compartido información a nivel natural. En una conferencia que yo estaba, me decía una persona que no utilizaba ni Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram. Entonces le pregunté si utilizaba un celular, ¿sí? ¿Y qué tipo de celular era? Entonces me dijo, no, yo utilizo un smartphone, utilizo este tema. Bueno, si utilizas un smartphone y tienes tres o dos o tres elementos claves, si es un código cerrado, de pronto como iPhone, o si es un código abierto, por ejemplo, como Android. En ambos casos compartimos información. Una información que es consentida de una información que es de alguna manera por defecto funcional. Por eso es que todos los martes Microsoft dice, oiga, yo tengo parches de seguridad para Microsoft, porque nosotros le hemos dicho a Microsoft, oiga, manténgame actualizado sobre los parches de mi sistema. Y esa es una huella digital de mi sistema, ¿vale? Entonces, ¿qué pasará con las personas? ¿Qué huellas digitales dejamos? Y a través de esas huellas digitales se ha creado una identidad digital. Una complementa a la otra, si se dan cuenta. Yo creo una huella digital y esta va creando una identidad digital. Y esa identidad digital se genera, básicamente esto no aparece en ninguna norma, pero básicamente lo que sucede con una entidad digital es un componente de una identidad sintética. Toda la vida hemos manejado información construida a partir de unos y ceros. Y esa información construida a partir de unos y ceros, siempre los sistemas informáticos la han condensado en un registro, en un historial que ha conformado esa identidad digital. Alguien también de una conferencia me dice, no sé si de pronto escuchemos el audio, voy a nuevamente a compartir, a ver si de pronto puedo compartir con audio. Share sound, listo, mucho mejor. Eh, un momento.
Ups. Entonces, valídenme por favor si el audio lo escuchan. Ok, ok. Déjenme ya, vuelvo y comparto. Guessing your password in real life. Ok. Do you have the password? Anastasia. Um, no, actually. Oh, it's, Felicia. No. How about Anastasia in all caps? You have exceeded your daily maximum attempts. Please come back tomorrow. Oh, but I... Oh. Look, can I just change my password or something? What was the first car you owned? A Volvo station wagon. A white Volvo station wagon. Look, have we just tried Volvo? Good. Now read this. Why? Because we need to know you're a human being and not a robot. Okay. Inglip summoned. Aardvark. Was it Blomp? Oh. Okay, so can we just make the new password password? Your new password has to contain at least one uppercase letter and a number. Anastasia 37 with a semicolon at the end. Your new password can't be one you've used in the last 6 months. That's what it was! Bueno, muy bien. Hemos creado una identidad digital con el password, ¿no? Inclusive hemos creado comportamientos de identidad digital sintética con el password. Lo que les iba a comentar es que un día casi me sacan de una conferencia porque yo dije, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pueden colocar acá, la idea es aprender entre todos, y es que la contraseña no sirve para nada. ¿O ustedes qué creen? ¿Que sirve para algo? Colóquenme sus comentarios. O díganme en qué escenario sirve. Esto lo hago pero bueno, voy a darles más contexto. En esa conferencia yo planteaba una salida técnico-científica a un elemento que hoy en día nos preocupa a todos y es la identidad del usuario. No solamente el modelo de autenticación, que es saber quién es, que es saber quién lo identifica y que es saber cómo lo autorizo, sino el mecanismo por el cual se crea una contraseña, ¿no? Entonces, ese era el contexto. No sé si eso ayude a mejorar la respuesta. O de alguna parte, yo dije, si hay una identidad sintética ya creada durante casi 25 años de un usuario que está diseñado para poder generar esa identidad sintética, no necesariamente sea una contraseña para validarlo. Después alguien me dijo, no, eso ya existe y es el IAM, ¿cierto? Y es el PAM y es el token y es la llave asimétrica y son componentes, pero siempre va a haber un escenario en donde haya que colocar un parámetro, ¿no? Entonces, le delegamos esa responsabilidad del usuario, ¿cierto? Y esa responsabilidad del usuario también se autogestionó, se autodenominó dentro del sistema como un elemento de administración de privilegios frente a ese usuario, ¿cierto? Entonces, por eso es que muchos de los talones de Aquiles es el usuario tiene que cargar con esa responsabilidad para poder identificarse. El problema es que ya tenemos una gran volumetría de datos que identifican a un usuario, ¿cierto? Entonces lo hemos trasladado a un mecanismo de doble factor o múltiple factor para poder identificarlo. Y resulta y pasa que eso todo se soluciona a través de un mecanismo de números, un mecanismo aleatorio, ¿cierto? Y la solución que va a tener
los problemas a futuros van a ser los números aleatorios o la aleatoriedad de un número para poder identificar la unicidad de ese usuario identificado, autenticado ante un sistema. Entonces resulta y pasa que eso generó mucha controversia por digamos, por la conferencia, por lo que se estaba presentando en ese instante. Pero importante es que hoy no podemos vivir sin una contraseña, ¿no? Entonces, la complejidad para identificar a un usuario se vuelve más densa. Tratamos de agregar más herramientas en la capa de usuario, en la capa de aplicación para poder identificar y mejorar la posible identificación y sobre todo trazabilidad de su usuario, pero sigue siendo trasladada la responsabilidad al usuario si se le llega a perder la contraseña. Entonces, no sé, ahí se vuelve un poco, un poco controversial el tema. Ahí mostramos, o yo mostré dentro de la conferencia que nos estamos matando la cabeza y tratando de identificar un usuario sabiendo que ya hay creadas identidades sintéticas a través de la tokenización. Un ejemplo claro es ese. Y otro ejemplo claro es la utilización de elementos que inclusive desde la física cuántica se pueden generar, ¿no? Entonces, eso finalmente va a ser un Buenas tardes, como mecanismo una disruptivo. consultita. Y Un, para el evento que va a haber hoy en el hotel, discúlpame, no me Yanira, acuerdo si en tienes el Barcelona, micrófono me están activo. comentando que va a haber busitos, solo quisiera saber a qué horas va. Listo, ya. Entonces, en ese orden de ideas, sí necesitamos una trazabilidad, necesitamos identificar un usuario cuando se genera un evento. Necesitamos saber el principio de no repudio. ¿Alguien me puede hablar del principio de no repudio? Ya sé que estoy acá al frente de varios técnicos. ¿Cuál será el principio de no repudio? Y a través de ello, endilgar una posible responsabilidad técnica o tecnológica a un usuario en el caso de que existiese una anomalía, una modificación de esos principios. Perfecto, Pablo, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, para un usuario mortal que no conoce mucho de tecnología, le estamos indicando una responsabilidad muy durante muchos años que fue la contraseña, ¿no? Sabiendo que ya hoy en día tenemos una numerosidad de factores para poder identificarlo. Y tenemos ya un sinnúmero de elementos que se está volviendo como inclusive un regaño constante, decimos acá en Colombia, un llamado de atención. Coloque una clave alfanumérica que supere 18 dígitos y que esos 18 dígitos combinen entre alfabeto gregoriano, alfabeto mandaloriano, alfabeto XYZ, con caracteres y símbolos. Entonces, pues muchas de esas políticas generalmente construidas desde lo táctico y lo técnico deben evolucionar frente al ejercicio de las tecnologías disruptivas o las tecnologías emergentes, ¿no? Entonces, hablamos en ciberseguridad, ya llevo 22 años hablando de por qué una contraseña debe ser robusta y no hemos dado la solución necesaria para que el usuario realmente se sensibilice sobre por qué debe ser robusta, ¿no? Bueno, muy bien. Otro componente es, ¿qué diferencia entonces hay entre la información digital que se condensa de manera orgánica en mi organización frente a frente a la identidad digital sintética? Si ya definimos qué es identidad digital, huella digital, identidad sintética, entonces, ¿qué será información digital? ¿O qué información o qué diferencia hay entre esa identidad digital sintética o sintética con información digital? ¿Ustedes qué opinan? Aquí me indica Mildred, por ejemplo, acá en Guatemala existe una plataforma por parte de la Policía Nacional para emitir certificaciones de antecedentes policiales. Lastimosamente, cuando uno intenta crear un usuario y si si algún dato se ingresó mal, ellos dicen que definitivamente no se puede hacer nada para modificar el error. No dan soluciones de nada. Bueno, muy bien. Si alguien ha tenido algún inconveniente similar, bienvenida sea la ayuda a Mildred ahí dentro del chat.
y podamos solucionarle o ayudarle. Muy bien, ok, excelente. Entonces, ¿cuál será esa información digital? Por acá Omar le apuntó algo, firma ocular, tecnología biométrica. Ahí hay datos, ahí hay informaciones encontradas. Muchas veces las personas se sienten un poquito retraídas sobre entregar el único elemento que hoy en día, teniendo en cuenta todos los elementos de suplantación que existen en el mundo común, que es la identificación ocular. Eso tiene un significado bastante amplio. Hay muchos estudios que indican que es lo único que nos representa como seres humanos, porque ya las identidades sintéticas se vuelven robots incorporados con inteligencia artificial y en Japón ya han hecho vulnerabilidades inclusive a la identidad ocular, utilizando patrones de inteligencia artificial. Entonces, ahí, digamos que hay elementos encontrados con el tema de la tecnología biométrica interesantes para poder analizar. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, información digital es una información que puede estar desorganizada, que estamos recibiendo desde los proveedores mismos y desde las cadenas de suministro. Por acá, la parte importante es qué es una cadena de suministro. Para mí, para mi organización, para lo que yo realizo según mi rol. ¿Cuál es el proveedor de esa información digital y cómo me la provee? A partir de un API, a partir de un elemento de comunicación, a partir de una base de datos, cómo yo consumo esos datos, ¿cierto? Desde un principio rector que es, pues me imagino que un acuerdo de nivel de servicio, un acuerdo de nivel de servicio entre el lado A y el lado B. Importantísimo porque acá las cadenas de suministro no solamente las comparte el gobierno, las comparte también las entidades público-privadas, privadas, las personas de a pie, el ciudadano que trae datos conmigo y lo coloca en mi organización, ¿cierto? Entonces, entre vas y vienes con la información, la pregunta clave es si esa información yo la etiqueto, yo la organizo, yo la anonimizo y cumplo con el nivel de gobernanza de datos que necesito cumplir, ¿sí? Y es allí importante porque si estoy incluyendo información en mi inteligencia artificial, en mi agente, en mi organizador, en mi optimizador de procesos, pues debo saber qué información está llegando a mi organización, ¿no? Y es allí donde pelean los CISOs con los CIO. ¿Cuál será esa diferencia entre un jefe de información y un C o un CISO? ¿Cuál será la gran elemento clave entre esos dos? Se hablan muchas veces en las organizaciones dentro de la gobernanza, pero no comparten estos elementos que estamos acá diferenciando. La información digital o digitalizada de la organización y de qué manera se comparte con las cadenas de suministro, con los externos, con los proveedores, con todas las personas que aparecen dentro y fuera de mi organización. Y a partir de ello, cómo se le coloca atributos de confianza. Y esos atributos de confianza se vuelven controles de seguridad de la información, ¿no? Entonces, eso generalmente lo hace un jefe de información de la organización. Y por el otro lado está el CISO, que le amarga la vida, que le pregunta constantemente qué controles ha tenido sobre esa información, ¿no? Entonces, y sobre hoy en día lo que aparece en el mundo, que es la identidad digital sintética, ¿no? Muy bien. Llévense esta idea de este personaje que aparece acá. No sé si ustedes vieron alguna de las películas de él. Y hoy está así, ¿cierto? ¿Ustedes creen que este personaje se encuentra así? Es una recreación, muy seguramente, ¿no?
Sí, efectivamente. Y en ese componente clave, nuestra identidad sintética digital es totalmente manipulable. Manipulable porque no sabemos cuándo va a ser el Q-Day. Ya Google lo dijo que hacia 2029 ya algún privado pueda tener un computador cuántico de más de 128 qubits para poder hacer un ataque cuántico. Y eso significa que los algoritmos basados en RCA, los EWCC, lo que estamos ahorita tokenizando, ya no me va a servir para el 2029. Entonces, y ahora hablemos dentro de la generación de información de identidades sintéticas, la multiplicidad de identidades sintéticas van a ser mucho mayores, las modificaciones sobre nuestras propias identidades van a ser mucho más amplios. Y la pregunta es, si yo no gobierno el dato interno, ¿cómo voy a gobernar el dato externo? Y de tal manera, ¿cómo yo voy a gobernar la ciberseguridad? ¿Cierto? Colocando más políticas, más formatos para que la gente chulee y diga, sí, utiliza mal la contraseña, sí, deja colocado mal el papel en mi organización, sí, no, sí, no, sí, no. Pero esto generalmente me sirve para cumplir, pero generalmente no me sirve para gobernar, ¿sí? Entonces, allí vienen elementos como yo gobierno mis datos, pero no sé si tú gobiernas los tuyos, ¿sí? Desde el punto de vista privado, desde el punto de vista público y desde el punto de vista estatal. Entonces, son tres elementos que hay que pensar en gobernanza. Debemos tanto llegar a determinado aprendizaje, determinado entrenamiento, que la identidad sintética o esa inteligencia artificial no se vuelva un tropiezo, no se vuelva un obstáculo para poder transformarme digitalmente, ¿no? Acá yo no estoy diciendo y no voy en contra de que suceda algo contra la inteligencia artificial y bloqueemos todos los procesos. Al contrario, de que gobernemos el dato, lo gestionemos, adecuemos ese dato, lo etiquetemos correctamente para que la inteligencia artificial lo utilice de manera correcta. Y eso se llama pues gobernanza. ¿Desde dónde? ¿Desde qué camino? Desde lo táctico, desde lo operacional y desde lo estratégico. Basándome en esos tres elementos, yo puedo adjuntar, mencionar, mejorar políticas, reglamentos, normas, controles, pero no puedo tomar un copy-paste de lo que hace una organización con otra, ¿sí? Porque muy seguramente es insano y me llevo un problema al otro lado. Eso es lo que se llama una contaminación cruzada en informática forense. Lo voy a traer como un escenario de ejemplificación. Cuando de pronto recordé el concepto porque me dediqué parte de mi vida a la informática forense y eso se llama contaminación, información o contaminación cruzada de esa evidencia o esos datos, ¿no? Entonces, imagínense un escenario en donde yo vinculo un dato a través del escenario de la geometría del cibercrimen. Y es ese dato el que una inteligencia artificial lo va a usar. Va a siempre pedir permiso sobre ese dato en virtud de la disponibilidad de ese dato y también en virtud del permiso que le hemos dado para acceder. Entonces, si no es un dato claro, no es un dato concreto, sabemos cuál es el límite del uso de ese dato, pues entonces el estatus de gobernanza en mi organización no lo voy a obtener. Y pues este NIO que aparece ahí simplemente seguirá hablando de inteligencia artificial generativa, pero no maneja ni la propia, ni la gestiona, ni tampoco la limita en su ejercicio normal, ¿no? Entonces, es muy interesante porque el ejercicio de gobernanza es nuevamente cambiar, de construir lo que John, estamos cariño, es tarde, no construyendo me para preocupes. poder mejorar, ¿no? ¿Podría ser él? Cariño, ¿estás bien? Aquí estoy. Estoy bien. ¿Cómo se llama el perro? Max. Janelle, ¿qué le pasa a Wolfie? Oigo que está ladrando. ¿Está bien? Wolfie está bien, cariño, Wolfie está bien.
¿Dónde estás? Tus padrastros están muertos. Este es el final resolutivo de lo que hace una identidad sintética, pero recuerden que estamos hablando de otro ejemplo que debemos nosotros de construir, ¿no? Ya no es el mismo dato que estábamos manejando hace varios años. El dato ha transformado muchísimas veces. Las personas han transformado el dato y lo han convertido en comportamientos, lo han compartido en voz, lo han generado en voz. Y esa voz se ha vuelto un mecanismo de autorización, un mecanismo de autenticación. Hoy en día no podemos simular el globo ocular de una persona para poder acceder a una caja fuerte o para poder acceder a una combinación algorítmica dentro de una caja fuerte de un banco. No podemos, si una persona se muere, no podemos representar esos elementos claves para poder, digamos, eh, deconstruir esa, o más bien reconstruir esa identidad sintética ya sistematizada, digitalizada y muchas veces compartida en la nube. Alguien por allá académico dijo, oiga, la nube va a transformar el mundo, pero anteriormente alguien dijo, el Big Data va a transformar el mundo. Después alguien dijo, no, la inteligencia artificial con Big Data y nube van a transformar al mundo. Y yo hoy les traigo una propuesta para la gobernanza. La computación cuántica va a derribar todas las anteriores. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Creo que ya es hora de almuerzo, ya todos se me callaron. Upa, cuando controlemos las altas temperaturas. Y bueno, ¿y cómo estamos de temperatura allá en Guatemala? Alta, media, baja, lo normal, con buen aire acondicionado. Alta, 30, demasiado calor, un horno. El clima que siempre es genial. Es un horno. Decimos acá en Colombia que es la oportunidad para tomarse un buen café y allá tienen un muy buen café. Otros pensarán, no, tomarse una cervecita, pero bueno, no es horario de cerveza. O nos toca tomar esa agüita, ¿sí? Sensación térmica de 41. ¡Wow! Un caldo de pata. Puede ser que también le digamos acá en Colombia caldo de pata. Sí, me imagino que sí. Caldo de colágeno, ¿no? Bueno, muy bien. No es tan alto. Los de informática siempre estamos sagrados. Muy bien. Buen café en Guate y Colombia. Compartimos esa idea. Yo creo que la próxima sesión podemos tomarnos un cafecito mientras estamos acá en clase. Recuerden que tenemos primera tarea, analizar la geometría del cibercrimen, sí, que vamos a compartir en la siguiente sesión. Tomando café, lo comparto contigo, Cintia, y podemos compartir esos conceptos de la geometría del cibercrimen. Complementamos acá el segundo ejemplo de la autogestión de la inteligencia artificial, lo que hoy impacta dentro de la gobernanza de ciberseguridad y la gobernanza de datos. Recuerden que acá estamos analizando también dos frentes, cómo analizo los datos, más bien cómo los gestiono, porque los datos van a tener un gran componente de responsabilidad dentro de la política, pero adicionalmente cómo gestiono la ciberseguridad con los datos. Si se dan cuenta que va a llegar a confluir todo, sin embargo son dos roles que están hoy en día en las organizaciones y que muchas veces genera controversia. ¿Yo qué gobierno o cómo lo gobierno, no? Entonces, des en cuenta que es un reto constante, es un reto para construir política, es un reto para construir mejores lineamientos y es un reto para que nosotros construyamos mejores roles dentro de nuestras organizaciones y cómo los desempeñamos, ¿no? Entonces, en ese ejercicio, veamos este video, ¿sí? Hey, Mom. Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it?
All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know for you these pictures are just memories, but for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. ¿Qué nos deja visualizando y generalizando lo que vimos frente a cómo tenemos ese reto de organizar esos datos en nuestras responsabilidades, tanto como usuarios como por administradores, ¿no? Imagínense este conflicto de privacidad frente a un escenario también en donde estamos ejerciendo política, donde estamos diseñándola, donde estamos también ajustando controles. Imagínense un usuario quejándose por el uso de su identidad sintética digital, los componentes claros sobre esa información, cómo cuidarla, cómo respaldarla, cómo protegerla. Y eso, digamos que para poder redondear lo que vivimos el día de hoy y poder dejarles algunos interrogantes adicionales a esta pequeña charla, a esta pequeña conferencia que pudimos compartir, que ustedes estuvieron dinámicamente compartiendo en el chat, que estuvieron dinámicamente haciendo el brainstorming, ¿cierto? Frente a un ciberataque. Entonces, en ese orden de ideas, les dejo por allí esa inquietud y pues agradezco, Henry, me imagino que ese es el video, que lo hayas compartido. Y a partir de ello, ¿qué retos tenemos para poder generar esa política, generar esa estrategia y mejorar nuestras organizaciones en ese campo? Voy a dar un espacio para que me compartan si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud respecto a lo que vimos el día de hoy y poder de alguna manera darle el paso en la siguiente sesión a mi compañero Germán. Gracias, Neri. ¿Cómo educar a los usuarios finales? Un gran reto. Un gran reto porque ese es el campo de la prevención que necesitamos solucionar dentro de la diferenciación que hacíamos, Raúl. Si tú te acuerdas, necesitamos muchos insights, es decir, mucha información para poder, digamos, alimentar esos escenarios de prevención que tienen nuestros equipos hoy en día y comparto esa preocupación. Ya no es el clásico entrenamiento de phishing, ya no sería el clásico entrenamiento de que llega un enlace con un malware, con un contenido, con un adjunto. Necesitamos dar el siguiente paso en la gobernanza desde el ejercicio de obtención de información, de obtención de esa data fundamental, de conocer nuestro adversario, de poder mezclar prevención con anticipación y poder de alguna manera no delegar toda esa responsabilidad y finalmente tampoco incriminar o voy a decir una palabra que a veces suena rara, endilgar la responsabilidad necesariamente todo al usuario, ¿no? Alguien me decía, no, es que el eslabón más débil es el ser humano, ya hoy, ¿no?
la ecuación ya cambió, ¿sí? Las relaciones humano-humano, relaciones humano-máquina, máquina-humano, y hoy tenemos relaciones máquina-máquina, dos elementos de IA hablándose entre sí para consultarse. Entonces, ¿cómo, además de prevenir al usuario, cómo también prevengo al otro usuario de inteligencia artificial, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar. Ok, muy buena pregunta, Erickson. Dice, apareció, esto es reciente, esto es del 2025, una ley, déjenme, yo creo que la tengo en esta presentación, la vamos a ver, no se preocupen, que tiene que ver con la responsabilidad penal frente a la creación de deepfakes, información falsa originada con inteligencia artificial. Y ahí se nos viene una pregunta o reflexión que a futuro tenemos que evacuar aquí con todos nosotros, que es quién audita el algoritmo, ¿no? ¿Quién audita el algoritmo? Eso es lo más importante. Bien, hay que cuidar a nuestra gente, bien, educar, la gente de a pie, claro que sí, a las empresas e instituciones, desde luego. Eso es una acción constante, esa no puede parar. Una nueva era para la administración pública, para que generen capacidad, pongan a disponibilidad recursos para enfrentar ese gran desafío. Muy bien. Esta parte de reflexión es necesaria. Hablar, conversar, la lección aprendida se conversa, se habla, se dialoga, se comparte, ¿no? Alguien me dijo, no, yo quiero compartir todos mis ciberincidentes, pues solamente entre usted, solamente se está visualizando usted, pero no sabe que esto es un ecosistema. Y si todos estamos protegidos, pues todos vamos a obtener una, una integralidad de protección y prevención. Para mí fue un placer estar el día de hoy con ustedes, haber compartido este escenario. Sigan disfrutándose el calor de Guatemala de buena manera, con mucho optimismo, con mucha paciencia y nos vemos hasta una próxima, si les parece. Muchísimas gracias, Emanuel. Nos tomamos también la idea de tomar el cafecito para la próxima sesión. El día de hoy con esto cerramos la sesión número 2 el próximo jueves a la misma hora, de 11 a 1 p.m. hora de Guatemala. Nos está también acompañando nuestro colega de Colombia, Germán. Y por favor les pedimos estén pendientes del listado de asistencia para poderles compartir los enlaces correctos y puedan acompañarnos en la sesión. Les damos una excelente tarde. Muchas gracias por todo. Nos platicamos.